Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este curso completamente gratis en donde te enseño cómo tú puedes comenzar a vender en Amazon FBA. Si tú has querido iniciar este negocio, te aseguro que este video es para ti, así que quédate hasta el final, vas a aprender muchísimo y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar y lo primero es cómo es que funciona este negocio de vender en Amazon FBA y yo quiero explicártelo de una forma muy sencilla. Cuando nosotros vendemos productos en Amazon USA, Amazon México o cualquier Amazon en el cual tú quieras vender, pues nosotros compramos productos a un precio más barato para poder sacarle una ganancia, ya sea que tú tengas una marca, que ya creaste una marca, tengas un logo y quieras vender un producto con tu marca, o también quieras vender productos genéricos o productos que simplemente compras barato y los puedes vender un poco más caro. Ahora, ¿cómo funciona esta parte? Por ejemplo, aquí tenemos este producto que en este caso es un espumador de leche para café. Y esto tiene una marca, es Sulay, pero yo te aseguro que esta marca es una marca pues que cualquier persona puede hacer. Este producto simplemente se compra en China y tú le puedes poner tu marca o como yo te comento, simplemente, por ejemplo, si este producto está aquí, tú también puedes vender ese mismo producto y así puedes hacer lo que es arbitraje. Entonces, mira, por ejemplo, este sería una marca, vamos a buscar espumador de leche de mano. Así lo vamos a buscar y simplemente así lo ponemos aquí en Amazon y USA. Entonces date cuenta, quiero que veas cómo hay muchos de estos productos, pero tienen diferente marca. Mira, este es de la misma marca, Sulay. Mira, este como es Milboss, o sea, tiene otra marca, pero simplemente date cuenta cómo es el mismo producto. ¿Ok? Si es el mismo producto, entonces nos damos cuenta cómo la mayoría de las personas compraron el mismo producto y solamente le cambiaron su logo. Date cuenta acá como pues viene siendo el mismo producto, solamente le cambian la marca e incluso yo te aseguro que aquí hay productos que no tienen marca. Entonces ahí hay diferentes precios. Este por ejemplo vale $8, $7, $5 y date cuenta cómo es un producto que se vende bastante. Mira este que vale $12 como tiene 12,000 calificaciones. Mira, este tiene más de 200,000 calificaciones. Entonces, estamos hablando de un producto que no es muy caro y que se vende bastante. Ahora, recuerda que esto es un ejemplo. Entonces, supongamos que tú digas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero traer productos de estos también para venderlos aquí en Amazon, ya sea como arbitraje o simplemente creo mi propia marca. Por ejemplo, acá le pongo ya mi logo, lo mando a comprar a China y a darle, ¿no? Con todo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es irnos a Alibaba, porque aquí en Alibaba es donde tú puedes comprar productos de China para traerlos a diferentes países. En este caso podría ser Estados Unidos, para que tú los puedas vender en Amazon. Entonces así es de esta manera como funciona. Yo te aseguro que todos estos que están aquí compraron en la plataforma de Alibaba a un proveedor chino que les da buen precio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a copiar este nombre de aquí y aquí simplemente lo vamos a traducir en dado caso que tú no sepas inglés. Ahí como puedes ver ya lo traduje y yo me voy aquí a la plataforma y vamos a darle aquí en buscar y esto es lo que hacen todas las personas, es buscarlo aquí para comenzar a ver ya los proveedores. Date cuenta, esto es una búsqueda rápida, no vamos a estar viendo aquí un tutorial de Alibaba. Recuerda que ya tengo tutoriales avanzados para buscar proveedores. Entonces, por ejemplo, amigos, supongamos vamos a darle clic aquí y date cuenta cómo acá nos está diciendo que de 3 a 500 piezas te sale en $1.45. Esto está muy bien porque, por ejemplo, tú puedes comprarte 10, 20, 30 piezas para ir probando qué tal se te está vendiendo el producto. Y date cuenta cómo es el mismo producto. Es realmente lo mismo. Si nosotros nos vamos acá, aquí pues vemos que es el mismo producto, solamente que a veces le ponen un diseño diferente, una tacita de café, aquí le pusieron solamente el café, pero viene siendo lo mismo. Ahora, supongamos tú lo compras a $1.45 y en Amazon aquí vemos que se vende, en este caso a $10, 9.85, $10, $9, $6. Date cuenta cómo hay una competencia de precios. Tenemos que sacar un precio promedio, podría ser el precio promedio $10, por ejemplo.
Entonces, este precio generalmente tú lo pudieras conseguir más barato dependiendo el proveedor que consigas en Alibaba. Pero entonces lo que vamos a hacer es 1.45 dólares más costos de envío, etcétera. Podemos dejarlo que cada pieza nos va a salir en 2 dólares. Entonces, nosotros podríamos revender este producto con nuestra marca o simplemente de forma genérica revender este mismo producto aquí en la plataforma. Entonces así es como funciona el negocio y recuerda que es solamente un ejemplo porque puede aplicarse para muchos otros productos. Yo solamente tomé el ejemplo ahorita para que veas cómo es que funciona. Entonces, dicho esto, a ratito vamos a estar viendo cómo tú puedes ver si este producto que tú quieres vender realmente resulta venderlo o si simplemente estarías perdiendo dinero. Entonces, ahora, una vez que ya tú entendiste cómo es que funciona, dónde compran los productos para revenderlos a un precio más barato, recuerda que se compran en Alibaba. Después, en este caso, yo te recomiendo mandarlo a tu domicilio, checas los productos, una vez que ya los checaste, los mandas a los almacenes de Amazon para que después Amazon, en cuanto compren tu producto, ellos se lo mandan a lo que sería tu cliente sin que pues tú te preocupes de nada. Entonces así es como funciona, amigos. Ahora, para que tú abras una cuenta en Amazon USA para vender, simplemente te vas a sell.amazon.com y vas a tener toda la información. Lo primero que tú debes de saber, amigos, es que tienes que elegir un plan de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Y te lo explico bastante fácil. Es que Amazon, cuando tú vendes, tiene dos planes que tú puedes elegir. El plan de ventas individual, que este te va a costar 0.99 dólares por cada venta. Es decir, por cada producto que tú vendas, te van a estar descontando $1 porque pues eso sería como la comisión de Amazon, más aparte otras tarifas que vamos a estar viendo. Y también tienen el plan de ventas profesional y este cuesta 39,99 dólares al mes. Es un pago fijo como si estuvieras pagando telefonía, etcétera. Independientemente de cuántos productos vendas, tú debes de pagar esta cantidad al mes. Ahora, mi recomendación para ti es que si tú vas a iniciar en serio con este negocio de Amazon, de una vez contrates el plan profesional de ventas, porque te da acceso a todas las herramientas que puedes tener dentro de Amazon, como es la publicidad, etcétera. Si realmente no quieres tener limitaciones a la hora de vender en Amazon, de una vez contrátate el plan profesional. Créeme que va a valer la pena. Yo sé que al principio, no te voy a mentir, quizás es un poco difícil en lo que vas agarrando ventas, en lo que te vas practicando en la plataforma, te vas familiarizando, etcétera. Pero créeme, si realmente vas en serio con esto, yo te recomiendo de una vez el plan profesional de ventas. Entonces, una vez que tú ya sabes de entrada que tienes que pagar una mensualidad para vender en Amazon, ahora sí viene lo siguiente y es que sepas que Amazon te va a estar cobrando lo que son tarifas de venta. Ahí te lo enseño con la flecha. Estas tarifas de venta se van a cobrar al momento que tú vendas un producto. Y ahorita los vamos a estar viendo, realmente es bastante sencillo. Entonces las tarifas de ventas, amigos, prácticamente el primero sería lo que es tarifas por referencia. Esto quiere decir, pues por cada artículo que tú vendas, Amazon se va a quedar con un porcentaje. Por ejemplo, supongamos que tú vendes una aspiradora, por ejemplo, esto estaría aquí en electrodomésticos y pues estarían descontando un 15 o un 8% dependiendo, ahí te está diciendo el precio. Y por ejemplo, si tú quieres vender algo que está en la categoría de autos y motocicletas, por cada venta del producto Amazon te descuenta un 12% y así sucesivamente. Si quieres vender algún producto para bebé, también te van a descontar un porcentaje. Entonces, al momento que la persona compre tu producto de forma automática, Amazon lo va a estar descontando. Después de esto es importante para que si tú tienes un producto en mente, veas en qué categoría está y de esta manera vas a ver el porcentaje que te van a estar descontando. También tienes lo que son otras tarifas de venta, que sería tarifas por venta de artículo,
tarifas del servicio de libros de alquiler, tarifas por número elevado de listados activos. Esto de tarifas de libros de alquiler pues sería si vendes libros, etcétera. Y tarifa de administración por reembolso. Entonces, todas estas tarifas es las que Amazon te puede cobrar. Obviamente, por ejemplo, tarifa de reembolso te la cobraría en dado caso que haya algún reembolso, etcétera. No todas aplican, la que sí aplica pues sería esta de tarifa por referencia, y ahí tenemos que ver en qué categoría está nuestro producto. Entonces, una vez ya sabiendo esto, amigos, vamos a continuar. El siguiente paso sería que tú crees una cuenta en Amazon Seller Central para que puedas comenzar a vender. Pero un punto muy importante es que antes de que tú crees la cuenta hay unos requisitos que debes de tener, porque conforme vayas abriendo tu cuenta, Amazon te va pidiendo esos requisitos que tú los tengas, y en cuanto tú los tengas listos, pues ya los va subiendo a la plataforma para que te puedan verificar y autorizar tu cuenta. Entonces, muy importante, pon mucha atención aquí. Para que tú abras tu cuenta necesitas lo que es un número de cuenta o número de ruta bancaria. También necesitas una tarjeta de crédito para pagos internacionales. Esto es para que tu mensualidad se te vaya descontando mes a mes. También un documento de identidad emitido por el gobierno, lo que es tu información fiscal para la cuestión de los impuestos, y un número de teléfono. Un punto muy importante que yo te quiero aclarar, también te pueden pedir lo que es este estado de cuenta bancario, y recuerda que tu nombre tiene que estar impreso en todos los documentos. También si tú mandas un estado de cuenta bancaria, tiene que coincidir lo que es la dirección, tiene que coincidir también en tu documento de identidad. Todos los documentos que tú mandes tienen que tener la misma dirección y obviamente el mismo nombre. Si algún documento que tú mandes que se vea la dirección es otra y no coincide, no te van a aceptar tu cuenta. Entonces, este consejo es muy importante para que lo tomes en cuenta. Y una vez, amigos, que tú ya tengas estos requisitos a la mano, ahora sí ya vas a estar listo o lista para abrir tu cuenta aquí en Amazon USA o también en Amazon México, etcétera. Y aquí simplemente le das clic donde dice regístrate. Te va a abrir este formulario que vemos aquí. Yo te recomiendo que crees un nuevo correo para abrirte una cuenta de vendedor, que no la abras con tu cuenta con la que compras normalmente. De preferencia hazlo de forma independiente. Y aquí en la parte de abajo tienes este botón que dice crea tu cuenta de Amazon. Le vas a dar clic y aquí ya empieza el proceso de registro. Simplemente vas a ir ingresando los datos que te pide el sistema, le das clic en Next y allí Amazon te va a estar pidiendo los documentos que los vayas subiendo al sistema. Y a lo último generalmente te hacen una videoconferencia, se programa el día. Y en la videoconferencia, cuando tú te conectas, te piden que muestres tu identificación a la cámara, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que hacen esta videoconferencia y todo salió bien, generalmente el mismo día ya te aprueban tu cuenta de Amazon para que puedas comenzar a vender. Entonces, así es como funciona, amigos, la parte de abrirte tu cuenta. Y recuerda, amigos, que tengo mi curso de Amazon en donde te enseño absolutamente todo acerca de este negocio. Es el curso más barato de Amazon por tan solo $49. Créeme que es una excelente inversión y te dejo toda la información en el primer comentario por si te interesa y continuamos. Ahora, una vez que ya te abriste la cuenta, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es simplemente que te vayas familiarizando con la plataforma de Amazon Seller Central por dentro. Yo en el curso enseño cómo funciona la plataforma por dentro, etcétera. Y aquí simplemente, aquí como puedes ver arribita tenemos lo que es el menú. Aquí está la parte del catálogo. Si tú quieres agregar un producto, simplemente le das clic agregar productos. Y aquí tú puedes comenzar a agregar un producto, ya sea para vender en arbitraje o un producto desde cero con tu propia marca, lo puedes agregar desde este apartado.
También acá está el apartado de inventario, administrar todo el inventario, y aquí administra los productos que has agregado y que también Amazon te ha autorizado para vender. También esto es muy importante cuando tú vayas a vender un producto, ya sea con tu marca o genérico. Es importante que Amazon te lo autorice para que de esta manera ya tú estés seguro que lo puedes vender en Amazon. En cuanto tengas tu autorización por parte de Amazon, ahora sí ya vas a proceder a comprar el producto en China por Alibaba. Entonces, muy importante también, eso lo vamos a estar viendo en el curso. La verdad es que es bastante fácil también. Entonces, por ejemplo, aquí yo este producto lo agregué para ver si Amazon me daba la autorización. Al final sí me la dio. Este es un producto que no lleva marca, es un producto genérico. Entonces, una vez que yo ya tengo aceptado esto por parte de Amazon, ahora sí ya me voy a Alibaba para poder comprarle al proveedor. Así es como funciona, amigos. Y ahorita vamos a estar viendo la parte del producto que vimos al principio, que recuerda que es este espumador de leche para café. Entonces, ahora supongamos que ya queremos nosotros traer este producto, pedimos autorización a Amazon y nos dejó venderlo. Tú ya tienes tu cuenta en Amazon, etcétera, y quieres ver si realmente este producto para ti va a ser rentable o no va a ser rentable, si le vas a poder sacar ganancia o no le vas a poder sacar ganancia. Entonces, lo que hacemos, amigos, es irnos aquí a sell.amazon.com. Y aquí tenemos una herramienta donde dice precios. Tenemos esto que se llama calculadora de ingresos, y lo más genial de esto, amigos, es que recuerda que Amazon te cobra tarifas. Entonces nosotros con esta herramienta ya no vamos a tener que calcular esas tarifas de forma manual, por ejemplo anotarlas en una libreta y estar haciendo el cálculo nosotros, sino que esta herramienta te hace el cálculo por ti, lo cual está bastante bien y te va a permitir ahorrar bastante tiempo. Entonces simplemente le damos clic acá, se te va a abrir esta ventana, continuar como invitado, y aquí seleccionamos la tienda en la que estamos vendiendo, por ejemplo Amazon USA, Amazon México, etcétera. Entonces, por ejemplo, Amazon USA, aquí vamos a buscar el nombre del producto que nosotros queramos vender. Recuerda que en este caso vamos a estar vendiendo este espumador de leche, y simplemente acá lo vamos a pegar, vamos a darle clic en buscar, y ahí como puedes ver tenemos varios de estos productos. Vamos a seleccionar por ejemplo este de aquí. Date cuenta cómo este lo venden en $9,85. Supongamos que nosotros lo queremos vender en el mismo precio, amigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí y qué es lo interesante de esta calculadora que ya nos va a ahorrar muchísimo tiempo? Bueno, aquí tenemos tarifas de Amazon, ahí ves que dice $2,47 y te está diciendo que te van a cobrar tarifa por referencia $1,48, tarifa por venta del artículo $0,99 y tarifa variable en este caso no aplica. Como puedes ver, ya de forma automática nos está sacando las tarifas que Amazon nos va a descontar, ya para nosotros no hacerlo manual. Después de esto tenemos tarifas de gestión de logística. Recuerda que nosotros vamos a utilizar Amazon FBA, entonces también eso es un servicio que nosotros vamos a estar pagando. Y por último te descuentan lo que es el costo de almacenamiento, que es bastante barato. Al final, amigos, aquí en la parte de abajo nos aparece esto que dice costo por unidad, y date cuenta cómo te está diciendo que tu costo por unidad es de $5,98. Es decir, que esto es lo que te va a estar cobrando Amazon. $5,98 es lo que te van a descontar. Entonces aquí Amazon te dice que tu beneficio neto es de $3,87. Entonces prácticamente podríamos decir que esto es lo que nos queda de beneficio, pero todavía le tenemos que descontar lo que nos cuesta el producto. Recuerda que si nos vamos aquí, el producto nos sale $1,45. Supongamos que con impuesto y con el arancel, etcétera, lo podemos redondear a $2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amigos, acá para ya ver si realmente nos conviene o no nos conviene vender el producto? Aquí abrimos nuestra calculadora y simplemente le ponemos $3,87 y le descontamos los $2
que nos está costando el producto, al final nos quedarían 1.87 dólares. Si quieres, para ser más conservador, lo podemos dejar en 1.50 o en $1. Entonces tu ganancia sería de 1.5 dólares por cada producto que tú vendas. Quizás a algunas personas les parezca poco, pero ponle que tú vendes por lo menos unos 50 productos al día, 100 productos al día, ahí se va a ir juntando la ganancia, pero no solamente se queda ahí, esto solamente es un producto, tú puedes tener varios productos, puedes por ejemplo comprarte unos 20 productos de esto, 20 productos de otro producto que tú hayas visto y puedes tener, por así decirlo, un catálogo de productos que se vayan vendiendo y vas a ir viendo cómo va llegando la ganancia. Entonces amigos, así es como funciona. Ya viste lo fácil que es saber si nos conviene o no nos conviene vender cualquier producto. Recuerda que esto solamente fue un ejemplo y si tú tienes algún producto en mente, igual te invito a que tú lo calcules así porque es la manera más fácil de saber si el producto te conviene o no te conviene ingresarlo a la plataforma de Amazon. Van a haber otros productos que quizás tengan mayor margen de ganancia, eso te lo puedo garantizar, pero recuerda que solamente fue un ejemplo. Ya va a depender de ti que te tomes el tiempo para verificar los productos que tú quieras vender. Y de esta manera, amigos, es como funciona este gran negocio de vender en Amazon FBA. Si realmente quieres comenzar a aprender al máximo, créeme que estás en el video correcto y te aseguro que con esta información que yo te enseñé el día de hoy vas a aprender muchísimo y ya pues te tocaría ver los productos que tú quieres vender para ver si realmente son rentables o si te van a dejar una buena ganancia aquí en Amazon. Ahora amigos, después de esto, en dado caso que tú revises tu producto y ves que sí te conviene venderlo, pues ahora sí que es lo que seguiría hacer tu pedido aquí en la plataforma de Alibaba. Yo te recomiendo, si es tu primera vez, enviarlo a tu casa, a tu domicilio, para que tú personalmente revises que el producto venga bien, sea de calidad, etcétera. Entonces una vez que tú ya revises el producto, que todas las piezas te llegaron bien, ahora sí haces el envío de tu casa a los almacenes de Amazon para que tú los puedas listar y ahora sí comenzar a vender tus productos y que llegue el dinerito. Entonces ahí lo tienes amigos, realmente espero que este video te haya ayudado al máximo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También te dejo mi cuenta de Instagram en la descripción y en el primer comentario para que me puedas seguir. Cualquier duda, escríbeme un comentario o contáctame en mi Instagram para que te pueda ayudar. Muchas gracias por ver este video y te veo en el próximo video.